Parece que se me fue la señal a mí o a todos. A A todos. todos. A A todos. todos, se fue el Oh, señal, a todos. Finalizó el profesor. sí. ¿Quién tiene la culpa? El profesor no hay. La señal, la señal. El profesor creo que fue. Nadie tiene la culpa, Es su compañera. señal, Entonces, es su Ya fue el señal. profesor, creo. Sí, no Es sé, su señal. compañera, solamente una broma. Sí, fue la señal. No, al Señales. parecer a todos nos ha sacado del Zoom. Ha habido de repente Sí, un sí, creo que hubo un pequeño... inconveniente. Sí, pero Le bueno, la idea es que decía, estamos aquí. le decía, profesor, de que creo que todos tenemos la predisposición de trabajar en equipo porque es un beneficio, como usted dice, para nosotros. Sin embargo, hay algunas personas que quizás no tenemos esa o no tenemos la oportunidad por temas de trabajo o varios motivos, ¿no? Señal de internet, etcétera, que a veces la sufrimos. Entonces, esperamos también su comprensión, pero creo que la predisposición de todos está al 100% con usted. Claro, es muy cierto eso, ¿no? Pero claro, es justamente lo que yo quería conocer, ¿no? Siempre en el desarrollo de las clases, siempre se consulta, ¿no? Creo que, a ver, hay que tener cuidado, por favor, con Ese es otro punto que quiero resaltar, cuidado con los micrófonos. O que se... Ya, justamente eso quería un poco escuchar, ¿no? ¿Cuál es un poco la situación real del grupo, ¿no? Cada uno tiene sus situaciones personales o particulares, ¿no? Y la idea es de que no nos atrasemos, la idea tampoco perjudicarlos. Si es que nosotros quedamos en algo en que en relación profesor y que el trabajo grupal va a ser un poco complejo, nunca lo han hecho, entonces ya continuamos haciéndolo como normalmente lo hacemos, ¿ya? No hay problema en ello. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Profesor, a veces yo tengo inconvenientes con mi internet y se corta y a veces algunas clases no, no lo escucho bien. Ya no se preocupe. Entonces vamos a desarrollar nuestras actividades de manera común, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, pero con un poco la aclaración de que van a hacer trabajos de manera digital, ¿ya? Con formularios, de repente un quizzes, y otros aplicativos más que de una u otra manera le va a ayudar a ustedes a hacerlo más rápido. A diferencia de repente mandar un PDF o un Word, donde van a tener que algunos imprimir, otros de repente no tienen la posibilidad de imprimir porque no hay impresora en casa o alrededor y van a tener que copiar, ¿no? Desarrollar un cuaderno. Y les va a tomar cierto tiempo. En cambio, con un dispositivo, un celular que todos de repente mínimamente lo pueden tener, lo van a hacer mucho más rápido, ¿ya? Y así yo también voy a recepcionar los trabajos rápidamente y los días hasta el día domingo. Ya, yo envío el viernes, así hasta el día domingo, ustedes tienen que enviar ya la actividad desarrollada. ¿Listo? Entonces yo el domingo por la tarde o por la noche, yo voy a mandar la relación o lista de quienes han desarrollado o enviado sus actividades. ¿Ya? Eso va a ser un poco la metodología dentro de ello. Yo con el otro grupo, el grupo de otros días, ya estoy trabajando de esa manera y hasta ahora no hay problemas, ¿no? Ya han enviado sus... Es más, el mismo día que yo envié la tarea, que fue por la tarde, en la noche ya estaban enviando todos. Ya habían enviado como 30, 20 participantes y lo han hecho rápido, de manera práctica. Y son actividades prácticas, ¿no? De una manera Profesor, buenas noches. complementa Disculpe, esto. esto yo no le entendí porque mi internet se fue y no le escuché qué es lo que estaba diciendo. ¿Hasta cuánto tiempo tenemos para Hasta el día presentarnos? domingo.
hasta el día domingo, 000 horas, ¿ya? Hasta las once Ah, cincuenta y ya, nueve de la noche pueden profesor. enviar sus actividades. ¿Correcto? Bien. Eso es lo que queremos ver. Entonces, trabajamos de la manera común, ¿no? Como lo han venido haciendo durante estos meses. Trabajos digitales, se envía viernes las tareas. Yo envío las tareas el viernes y ustedes dan las respuestas los días hasta el día domingo, ¿ya? Hasta el día domingo. Cualquier tipo de consulta, situación personal, profesor, que no lo pude enviar por X o Y motivo, me escriben por WhatsApp para yo tener conocimiento. Pues la idea es que no se queden sin presentar sus actividades porque es parte de su proceso de evaluación. ¿Listo? Eso es lo que estilo y siempre me ha solicitado, pues, ¿no? Siempre me han solicitado de que por semana, yo siempre estilo, por semana, dejar actividades prácticas, ¿ya? Actividades prácticas. De repente de haber unos trabajos de indagación, investigación, tal vez, pero ya vamos a verlo, voy a madurar la idea, ¿no? Más o menos ya durante estos días. Bien, lo otro, los micrófonos, tengamos cuidado cuando participemos, todos tienen la posibilidad de participar, todos tenemos la posibilidad de participar, pero tengamos en cuenta de que hay que tener en cuenta de que cada quien está en su contexto real, de repente está en el trabajo, en casa, y de repente se puede filtrar o se puede escuchar cosas que de repente no queremos, ¿ya? Cosas que no queremos, así que la privacidad debe primar, ¿ya? La privacidad debe primar. Por ello, cuando tú participes y ya dejaste de participar, ¿no? Cierra tu micrófono para que de repente el ruido del lugar donde estás, no interrumpa la clase. Ese es el punto. Bien, dos, no tengo la lista todavía, o bueno, siguiente, no tengo la lista. Me imagino que ya lo enviarán o me lo enviarán lo posterior, ¿no? Por esta situación del... Ah, acá está, ahora sí, ya me enviaron la lista de asistencia. Entonces pasamos la lista rápidamente, ¿ya? Atentos, por favor, rápidamente. Quispe Aroni, Quispe Aroni no está. Briseño Rosales, Briseño, Villanueva Soto, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Ya, bueno, se me escucha de manera normal, no puedo escribir, no puedo escribir por ya, un ratito, ¿ya? A ver, voy a ver esto. Ya, bueno, ¿dónde está? Briseño era, ¿no? No puede escribir. ¿Sabe qué vamos a hacer, por favor? En el chat del grupo coloquen su nombre y apellido y pongan presente, ¿ya? En el chat del grupo pongan su apellido y su nombre y coloquen ahí presente. A ver, vamos un ratito, un ratito, un ratito. Creo que ya me dieron acceso. A ver, vamos a hacer un ratito ya. Y ahora sí. Ya, Villanueva Soto. Villanueva Soto no está, ¿no? Estoy, profesor. Sí, estoy, Ahí ya. profesor. Buenas noches. Ya. Ocupa Guerrero. Presente, profesor. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Torres Vilches. Presente, Mori. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vela Mori. Vela Mori. Guerrero Córdoba. Cotrina Cruz. Presente, profesor Guerrero Córdoba. Guerrero Córdoba presente. A ver, ¿dónde está Guerrero Córdoba? Guerrero Córdoba. Cotrina Cruz no está.
Zamora Rosales, Ayay Chilón, Sánchez Muñoz, Fernández Millones, Sánchez Aguirre, Presente, profesor. ok. Vázquez Muñoz, Uritima Reyes, Feria Portilla, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Gil Zamora, Profesor, buenas noches, presente. ok. Ramírez Quispe, está. Cusi, Ataucusi, Vázquez Flores, Presente, Fernández profesor. Buenas noches. Vázquez, Sí, profesor. ok, Presente. muy bien. Fernández Mendoza, Presente, profesor. ok. Buenas noches. Buenas noches. Acuña Vázquez, Presente, profesor. Buenas buenas noches. Fernández Zamora, Santos Tocto, Castillo Luna, Presente, profesor. ok, Castillo Luna. Sánchez Cabanillas, Santos Tocto. Santos Tocto, ya está. Sánchez Cabanillas, Albinco Castillo, Pinzón Jiménez, Flores Salvador, ya está. Sandoval Cumpa, Calderón Yarlequi, Sandoval Cumpa, buenas noches. buenas noches. Linares Jaramillo, Dávila Ayala, Dávila Ayala, presente, buenas noches. buenas noches. A ver, ya está. Lucas Yikawa, ¿no? Lucas Yikawa, Rivera Cardosa, Huamán Tongo, Flores Silupu, Gutiérrez Lavinto, Díaz Cruz, Ruiz Ciesa, Seña Velázquez. Cruz, profesor, buenas noches. Presente. Peña Velázquez, presente, profesor. A ver, Díaz Cruz, presente. Presente, profesor, buenas Ya noches. está. Disculpe. Seña Velázquez también, ya está. Presente, profesor. Bien. Pariona Valverde, Presente, buenas noches. Yayahui, Presente, buenas noches. Ya está ya. Yayahui, Cayañaupa, Presente, profesor. ok. Urbano Nolasco, Meléndez Moscoso. Presente, Díaz- profesor. Buenas noches. buenas noches. Díaz Vargas, Cachique Caribe, Sajami Mendoza. Presente, González, profesor. Buenas noches. buenas noches. González García, Espíritu Macedo, Bautista Quispe, Albino Camara. Profesor, presente. Buenas noches. Natia Bautista Quispe. Ya, bueno, ya está ya. Albino Cámara, Muy profesor. bien. Lloré Rollero Arce, Paucar Julcarima, Ramos Agreda, Quispe Presente, Benítez. profesor Ramos Ágreda. Muy bien. Quispe Benítez. Presente, profesor. Ok. Valderrama Núñez. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Espíritu Macedo. Vázquez También. Muñoz, presente, profesor. Lo que Espíritu haya, pues, Macedo. Presente, profesor. Espíritu Macedo. Ya, muy bien. A ver, a ver. Tengamos cuidado con los micrófonos, por favor. Hidalgo Rosales.
No está. Dávila Rangel. Uñañay Majipo. Espinosa Robles. Zurita Chanta. Presente, profesor. Espinosa, ¿no? Vilma Espinosa, sí. Oh, Buenas noches. buenas noches. Vega Pinzón. Vázquez Ruiz. Huanca Azaña. Valdera Chapoñán. Brito Vallenilla. Del Águila Reaño. Tafur Sinchi. Presente, profesor. Ok. Olano Mejía. Presente, profesor. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Hurtado Gómez. Marcelo Presente, Pomahuacre. profesor. Ya Presente, está. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Marcelo y Hurtado está. Ventura Lino. Ventura Lino. Alayo Castillo. Barrera Barrera. Presente, profesor. Ok. Ya te escuché Alay clarito. Castillo. Alayo Castillo. Barrera Barrera. Vegas Matute. Correa Cardosa. Alaya Prudencio. Roque Ventura. Da Silva Guancho. Correa Cardosa, presente. Wow, ya pasó como 5, ya está. Sí, pero usted pasa demasiado rápido, profesor. Debe dar un momento al menos. Ya, 10 minutos por cada entonces, asistencia. Mucushua Laiche. Gracias por avisar. Tenía un control que había tenido por aquí, eso porque no había entrado. A ver, los micrófonos. Ya está. Mamá Nicayo. Presente, profesor. Buenas noches. Edwin Mamanicayo. Muy bien, buenas. Zárate. Calderón Ore. Presente, profesor Calderón Ore. Ok. Vázquez Garcés. Presente, profesor. Ok. Bien. Vega Pinzón. Y Lozada Vallejos. Ya, bien. A los que de repente acaban de entrar. A los que acaban de entrar. A ver, no escucho, dice. Bueno. A los que recién acaban de entrar, al final ya. Al final actualizo la asistencia. Bien, vamos a empezar rápidamente. Al final, Buenas por favor. noches. Buenas noches. Al final, por favor. Ahora sí nos vamos de largo hasta la hora que Profesor, terminemos, ¿ya? buenas noches. Estoy ya desde las 7 y no me llamó lista, pero yo estoy aquí desde ya. A ver, Desde ¿cuál que es tu apellido? Nelibet Ventura Lino. Ventura Lino. Ventura Lino, claro que llamé. Ventura Lino, que está después de Marcelo Pomahuacre. Y a los dos, y a la compañera sí lo llamé. Bueno, al final los que no han podido responder, ¿ya? Porque si no, ya. Listo. Vamos a ver. Vamos a empezar con comunicación. El primer tema es eminentemente algo relacionado con el curso, ¿no? La comunicación. Recuerden que la comunicación es más allá de lo que de repente podemos conocer. ¿Listo? La comunicación tiene ciertos aspectos muy importantes, de repente algunos que lo van a relacionar con su vida diaria, ¿no? Con su experiencia diaria, y algunos de repente lo van a relacionar o van a darse cuenta que es algo sumamente muy minucioso, ¿no? El aspecto de la comunicación está relacionado mucho con la lingüística. Y cuando hablamos de la lingüística, hablamos de que la lingüística es una ciencia. Pregunta, de repente ustedes han llevado algunos cursos de ciencia.
¿Qué es una ciencia? ¿Por qué ciertas ramas se le denomina ciencia? ¿A qué se le llama ciencia? ¿Alguien tiene alguna Es noción? el conocimiento, el estudio de las cosas, Ya cómo está. funcionan. Muy bien. La respuesta que mi compañero ha dado es muy buena respuesta. Se considera ciencia algo que ya se ha comprobado mediante análisis o estudios desarrollados. ¿Correcto? Esa es la situación que hay. Por eso hay cosas que muchas personas de repente no creen porque no está comprobado, ¿no? Como las situaciones o los hechos paranormales. Por eso los hechos paranormales, sí, yo he visto sombras, yo he visto tal cosa, pero no todos, pues. Y eso no está comprobado aún. No hay una situación científica que compruebe de que realmente existen esas situaciones o esos hechos. Pero en el caso de la comunicación o en el caso de lingüística, sí existe. Sí ha habido estudios a lo largo del tiempo, grandes investigadores, grandes lingüistas que han propuesto ciertas teorías y estas teorías han sido de una u otra manera comprobadas. Y la comunicación, que está bajo la tutela de la lingüística, es una de ellas. Es por eso que el día de hoy vamos a ver los procesos o el proceso de la comunicación. Es una situación que han analizado de manera profunda y han dado como situación real, verdadera, científica y comprobable que sí existe. Y eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes de ello vamos a definir, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Profesor, yo sí sé qué son los medios de comunicación, claro. Yo sí sé que comunicación es un curso, pero el término comunicación, recuerden que va más allá de repente de lo que nosotros podemos precisar o apreciar este, en lo que hacemos cotidianamente. Y cuando terminemos este tema de comunicación, yo les aseguro que ustedes van a relacionarlo con su situación diaria, porque esto es algo que lo hacemos siempre. Y eso es lo que vamos de una manera comprobar científicamente. Entonces, el término comunicación viene del vocablo latino comunicare. Ese es un punto esencial. Profesor, vocablo latino comunicare, así es. Nosotros como hablantes españoles o hablantes de la lengua española o castellana o castellano, siempre nuestras terminologías van a tener origen griego o latino, ¿correcto? ¿Por qué? Gracias a las conquistas que tuvieron pues los imperios romanos. Recuerden ustedes de que el imperio romano ha sido un imperio que conquistaba diversas civilizaciones, diversas naciones, y una de ellas pues es España. Llegaron a España el vocablo latino o el idioma latín y se combinó con las lenguas originarias, naturales del lugar, formulando en una de ellas el castellano. Lo mismo ocurrió con el Perú. En el Perú se dice, ¿no? Se dice que hablaban en el quechua. Vinieron los españoles, el quechua se mezcló con el castellano, con el español o castellano y como resultado es la expresión que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Se dice que es un español o un castellano mal ejecutado. Claro, es entendible, ¿no? Porque una lengua nueva que se impone, es difícil que podamos aprenderlo tal cual. Siempre hay diversas variaciones en la pronunciación, en la escritura. ¿Listo? Entonces, siempre nuestra expresión castellano diaria va a estar relacionado con el latín. Es más, cuando tú vas a una cita médica, ¿correcto? Tú haces una cita médica, las especialidades no son expresiones cotidianas, sino las expresiones de las especialidades médicas son originarios de otros orígenes, vocablos de otros orígenes, como es el griego y el latín. Por ejemplo, oftalmología. Sabemos qué es un oftalmólogo, sabemos qué es un oftalmólogo, pero no sabemos qué significa oftalmología. El término oftalmo, ¿no? Oftalmo significa ojos, visión, y logía significa estudio. Entonces, la oftalmología es el estudio de la visión o estudio de la vista. Lo mismo ocurre con ginecología.
Todos sabemos que ginecología es el médico, ¿no? Que cuida o trata al género femenino, pero no sabemos qué significa ginecología. Ginecología significa gineco, mujer, logía, estudio. Entonces, la palabra ginecología significa estudio de la mujer. Y estos términos no es algo cotidiano en nuestro día a día. No lo expresamos de manera cotidiana, porque son términos que vienen originario de otros idiomas, como es el latín y el griego. Y muchas de nuestras palabras en castellano tienen sus orígenes, griegos o latinos, ¿ya? Y es importante conocerlo, ¿no? Porque es algo que de repente está en nuestro entorno, en nuestra realidad. Entonces, comunicación viene de vocablo comunicare, que significa poner en común, compartir, intercambiar o hacer partícipe a alguien de algo. ¿Listo? Ese es como el término o la definición vocabla de comunicación. Ahora, la comunicación que nosotros desarrollamos ha tenido un proceso. La comunicación que nosotros desarrollamos ha tenido un proceso. Es por eso que se revierte o se indica que hay una evolución de la comunicación. ¿Ya? Ha sido un proceso cotidiano. Pero este proceso que ha tenido la comunicación ha surgido por una necesidad. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. La comunicación que se desarrolla hoy en día, o la comunicación que nosotros desarrollamos, o la comunicación que se ha ido evolucionando, épocas antiguas, ha tenido un proceso, ¿correcto? Ha tenido un proceso muy grande. ¿Saben por qué? Porque este proceso ha sido una necesidad, ¿ya? Ha sido una necesidad. El ser humano es un ser sociable. Por naturaleza nosotros somos seres sociables. Y como por naturaleza somos seres sociables, pues tenemos la necesidad, como ha sido una necesidad, pues siempre ha tenido la intención de mejorar cada día. Y eso ha sido a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y eso ha sido a lo largo del tiempo. Por eso, en la época antigua, en la época primitiva, ¿no? En la época primitiva, en la época antigua, nosotros vemos las famosas pinturas rupestres, ¿no? Que son formas en que se han comunicado anteriormente. Los grandes clanes o grupos de personas que desarrollaban ello, pues han tenido la necesidad de plasmarlo, sus experiencias. No las hacían escribiendo, no las hacían colocando textos, todo lo contrario. Lo hacían pues dibujando, ¿no? Lo hacían dibujando, en las cuales plasmaban sus grandes experiencias. Y eso fue en la época antigua. Ahora, esto no solamente quedó ahí, sino ido evolucionando más, formulando expresiones escritas. Es por eso que gracias a ello se creó la primera imprenta, ¿no? Como dice aquí, la revolución de Gutenberg, la primera persona que creó la imprenta y desarrolló, pues, ¿no? Estos textos ya impresos. Miren el proceso que hay, ¿eh? Luego del proceso impreso mediante textos, ¿no? Hojas, letras, palabras, escritura, imprenta, llegó la evolución tecnológica, que la primera fue la evolución electrónica, el famoso teléfono, famoso televisor. Y luego de ello llegó algo mucho más actualizado, que es la época o la era digital, donde viene bajo el brazo con el Internet y las redes sociales. Son aspectos en los que de una u otra manera hemos visto de que la comunicación ha ido evolucionando
paulatinamente por la necesidad que nosotros tenemos, ¿no? O de queremos desarrollar para poder dar a conocer nuestras ideas, nuestros sentimientos. Y esa es la importancia que debe tener la comunicación humana. ¿Listo? Es la importancia que se debe tener. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? O no sé, de repente no me han escuchado, o estoy desconectado. Sí, profesor, disculpe, mi nombre es Luz. Lo que usted está indicando, sí, pero también lo estoy tomando nota, profesor, porque sé que de todo eso va a ser el trabajo que usted nos va a dar. Sí, Así es. me gustaría que nos des unos minutos para poder terminar de poder escribir, bueno, al menos a mí en mi cuaderno. Gracias, solo eso. Ya, muy bien. Profesor, mencionó que el primer libro se hizo en Gutenberg, ¿no? Él fue ¿Sabe la cuál fue persona que... el libro que imprimieron? El primer texto, habrá que Sí, ver ello. No tengo ahorita la La información Biblia, eh, exacta. fue la la Biblia. Biblia, Ujú, no hay la así información es. exacta, pero se dice que fue la Biblia. Primer texto No, fue, impreso. es Ujú, histórico. claro, ¿no? Se dice que fue la Biblia. ¿Listo? Y él lo desarrolló en el año 1440, hace muchos siglos atrás. Ahora, el tiraje de la imprenta en ese tiempo, pues no era como la que tenemos ahora, ¿no? Por ciento, medio ciento, no eran pues 5 o 6 libros. Y las personas que tenían pues cierto poder económico, ¿no? Eran los que podían adquirir esos textos, ¿no? En beneficio de ellos. Los intelectuales, ¿no? Porque recuerden que antiguamente la educación no era para todos por igual. Solamente la clase aristocrática era la que tenía el beneficio de poder conocer, ¿no? Mediante el Sí, pueblo, pues, la sociedad dominada, pues tenía sí, había no escribas. podía tener. Claro, ahí surgen los famosos escribanos, ¿no? Los intelectuales de la época, ¿no? Que de una manera tenían ese punto esencial, ¿no? Ahora, la gran También, importancia que tiene Gutenberg dentro del aspecto intelectual o cultural es que gracias a él muchos textos han perdurado hasta el día de hoy, a pesar que hayan pasado el tiempo. Porque si no hubiera existido la imprenta, toda esa información se hubiera perdido y nosotros de repente desconocíamos lo que había ocurrido, ¿no? Lo mismo ocurre también con los famosos cronistas, ¿no? Los cronistas que vinieron a plasmar o conocer lo que observaban, ¿no? Los cronistas eran los famosos intelectuales de la época. Ellos tenían la capacidad de poder escribir. Ellos desarrollaban escritura. Y gracias a ello, estos textos que son las crónicas, que eran cartas o relatos de experiencias propias, que perduraron y conocemos, ¿no? Uno de ellos es el famoso Inca Garcilaso de la Vega. Si no hubiera existido el Inca Garcilaso de la Vega, nosotros jamás hubiéramos conocido, pues, ¿no? La relación de los incas, ¿no? Quiénes eran, cómo era su organización social, ¿no? Porque él fue uno de los primeros que lo plasmó en los textos. Y es valorado por ello, puede ser reconocido, pues, ¿no? A nivel nacional e internacional, ¿no? Como el máximo cronista netamente peruano, ¿no? Peruano, de que él plasmó esas situaciones, ¿no? había, Listo, había continúo. también, profesor, disculpe, Sí, había un temor en cada adelanto que se hacía, en cada desarrollo en cuanto a la comunicación a través de la historia, donde el temor, por ejemplo, cuando apareció la imprenta, el temor era de que el ser humano iba a perder la habilidad de la escritura, uno de los temores, ¿no? Y después cuando apareció también la calculadora, por ejemplo, para multiplicar, el temor de ir perdiendo la memoria también. O sea, entonces, siempre había ese tipo de temores que de alguna manera se convertían en un, digamos, en un tabú, ¿no? Pero que al final era todo lo contrario, pero siempre esos temores existieron en cada desarrollo que se iba presentando a través de la historia. así es. Tienes toda la razón. Y inclusive el temor que tenemos ahora en la tecnología, ¿no?
Eh, Exacto, ¿no? no, Sí, sí, ahora donde... no. Ahora que ha salido esta ley del Congreso, creo que no más de un mes, 2 semanas, la prohibición de los celulares, ¿no? En las instituciones educativas, en los colegios. Es el temor de Sí, que lamentablemente no hay esa orientación al uso adecuado de estos dispositivos, ¿no? Porque muchos dan los dispositivos a los jóvenes, a los adolescentes, inclusive niños, pero no hay esa verificación, ese control, ¿no? Y es el temor que hay, ¿no? Es un proceso. Tienes toda la Se ha razón. Cada vuelto, uno de... así es, profesor. Veo que ahora la comunicación, aparte en estas épocas de ser sesgada, es un arma que puede ser usada para bien o mal, ¿no? Sí, Y si uno se da cuenta, porque las noticias, en los medios, inclusive colegios, la información viene no completa, ¿no? O sesgada, como digo. claro. La información viene sesgada o la información viene mal informada, o sea, con la intención de mal informar. Sí, también. Ujú. Y esa es la situación que hay que tener en Profesor, cuenta. disculpe una pregunta. ¿Se puede saber qué tanto tiempo pasó de la era primitiva a la revolución para lo que cuando inventaron la impresora? Igual al otro también a la telefónica y el internet, ¿se puede saber? Son, son exactamente, sí se puede saber, pero son siglos. Por ejemplo, yo me acuerdo del telégrafo que se usó en el combate 2 de mayo. En el combate 2 de mayo había el telégrafo. ¿Y sabe quién era el telégrafo de los defensores de la patria? Era Ricardo Palma. Y recuerde que el combate de mayo fue desarrollado en los años 1850 o 60 aproximadamente. Y ahí ya se estaba usando en el Perú. Y recuerden esto, siempre la tecnología antiguamente, ¿no? Siempre la tecnología antiguamente al Perú llegaba tarde. Y no solamente la tecnología, sino siempre los movimientos literarios o la modernidad intelectual llegaba mucho después al Perú. Cuando llegaba al Perú ya estaba pasando la moda en Europa. Entonces, si estamos hablando de 1850, 60, el uso del telégrafo, miren la diferencia que hay entre el origen de la imprenta a uno de los usos del telégrafo que tuvieron en Perú en el año 1850. Son casi 400 años de diferencia aproximadamente. ¿Correcto? Esa es la situación que hay. Siempre hay un proceso muy amplio en el desarrollo de la evolución de los usos de los elementos tecnológicos para la comunicación. Es muy amplio. Y siempre ha habido ese temor, ¿no? Justamente lo que mencionó el compañero. Yo me acuerdo cuando habló, cuando mencionó ello, me hizo recordar a la obra de Lazarillo de Tormes, ¿no? Cuyo autor es anónimo. Profesor, ¿y por qué en la obra Lazarillo de Tormes, que pertenece a la época aproximadamente del Renacimiento, este, fue anónimo? Lo que pasa es que esa obra hablaba sobre cómo sobrevivía un niño frente a las dificultades sociales que tenía. Este niño era huérfano, no tenía padre ni madre, ni nadie que lo cobijara, ¿correcto? Él fue dado a un anciano ciego. Este anciano ciego maltrataba al niño. Y, r- y hablar una obra sobre el maltrato de una persona en ese tiempo era pues algo fatal, era pecado. Entonces, este niño era maltratado, pero él era muy astuto para poder sobrevivir. El anciano no le daba de comer. Él robaba al anciano para comer. Entonces, antiguamente, un texto que hable que robaba un niño para comer era sentenciado como un texto que iba en contra de las normas o reglas de la religión en ese entonces. Entonces, esta obra, La serie de Tormes, el autor que lo escribió no tuvo la osadía o tuvo el temor de poder colocar su nombre, porque iba a ser sentenciado, porque antiguamente las normas o reglas eran muy drásticas, hasta inclusive con la muerte, a pesar de que pues se estaba fortaleciendo el aspecto espiritual, ¿no? Pero los castigos eran muy severos.
Entonces fue una obra anónima. La iglesia se enteró de eso y la iglesia vetó, ¿no? Vetó, le puso una cruz, una X a ese el texto y estaba prohibido leerlo. Y el que lo leía Así, cometía pecado. Se les acusaba de así se herejes, ¿no? defendían, Así así es. pues los católicos. E igual Martín Lutero también se enfrentó, pegó un papel ahí con Claro, con todo claro, lo que ahí, estaba mal de la doctrina católica. ujú, ahí era la situación que hay, ¿no? Había situaciones, como estaba en un proceso de formación, siempre había situaciones equivocadas, ¿no? Pero mientras iba avanzando la modernidad, la conciencia también se iba pues de una manera actualizando, ¿no? Ya no se estaba sesgado o cerrado a lo que antiguamente se originaba, ¿no? Si ya poco a poco eso ha ido fortaleciendo, ¿no? Entonces la historia es para ello, ¿no? La historia, los conocimientos históricos es para que no se repita pues en la actualidad esos errores que antiguamente se desarrollaban. La humanidad es así, la humanidad tiene que evolucionar y la evolución iba de la mano en todo, ¿no? No solamente en lo físico, en lo intelectual, ¿no? Sino también en las formaciones que se tenían, ¿no? Como en este caso la formación espiritual. Bien, continuamos entonces. Imagino que la compañera ya tomó ciertos apuntes, Profesor, algunos buenas de noches. Profesor, disculpe, captura de ¿puede pasar en pantalla. la primera página Ya, Profesor, buenas para noches. capturarlo? Te acabo de entrar. Disculpa, buenas noches. Mi nombre es Antonia. buenas noches. Ya, en todo caso también Hola, voy a... buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Lo que pasa es que acabo de entrar y no sé, este es el de la clase de de los miércoles, ¿han cambiado para martes o no? Lo que pasa es Solo que por hoy salgo de día. trabajar. Ah, solo por hoy día. Sí, solo por hoy, ¿no? La otra semana ya Ah, miércoles y viernes. ya. Sí, Ujú. porque justamente yo es justo los martes trabajo horarios más largos. Sí, Ah, sí, ya. solamente Y por este hoy. es No el, te preocupes. ya, este es el primera clase que le están haciendo o ya Sí, avanzaron algo más. no, esa es la primera clase, estamos iniciando. Ya, muchas gracias, ya, gracias. Ya está, muy bien. Entonces, bueno, es un poco la historia, ¿no? De los aspectos históricos relacionados a, a lo que es la comunicación, ¿no? Los textos, ¿no? Texto prohibido, ¿no? Leer en ese tiempo. Y pues así era la situación que hay, ¿no? Muchos temían a que el ser humano, pues, se vaya por las ramas, ¿no? Y es por eso que la iglesia siempre era muy contundente frente a ello. Pero eso fue parte de la historia. Bien, justo un compañero mencionaba a Arguedas. Arguedas también, justo durante un mes estuve trabajando con mis estudiantes en adolescentes en la institución educativa sobre Arguedas, ¿no? Arguedas también hemos analizado y conocido de que este personaje es muy importante dentro de la literatura netamente peruana, ¿no? Porque fue el primer autor, uno de los primeros autores peruanos que habló sobre la realidad, este, cultural del Perú, cosa que en ese tiempo muchos autores lo criticaban. Muchos de los autores, menospreciaban esa idea que él tenía, porque el primer movimiento literario, uno de los movimientos literarios únicos, según mi punto de vista, único que surgió en el Perú ha sido el movimiento indigenista, originado por José María Arguedas. Porque todos los movimientos literarios, romanticismo, renacimiento, barroco, neoclasicismo, ¿Tienes ya realismo, vanguardismo, vienen de Europa. Solo que nosotros los peruanos, pues, la intelectualidad latinoamericana solamente copiamos. Arguedas, de una manera, originó ese punto, de que hay algo propio que debemos hablar, y él lo hizo. Pero fue criticado, muy criticado ha sido. Es por eso que él tomó la decisión de autoeliminarse, pues, ¿no? Porque se sentía incomprendido y aparte de ello sufría de depresión porque de niño fue maltratado por su madrastra y su hermanastro, ¿no? Y eso fue
acaeciendo o permaneciendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Y se sentía incomprendido, nadie le hacía caso. Los intelectuales latinoamericanos e internacionales lo criticaban en su gran mayoría y él, pues, lamentablemente se sintió mal y tomó la drástica decisión. Bien, continuamos. Vamos a continuar. Ahora, la comunicación tiene diversas características, ¿correcto? Tenemos de que la comunicación es dinámica e interactiva. Pero eso, ¿por qué es dinámica? Porque nosotros al comunicarnos no lo hacemos de una misma forma, sino lo hacemos de diversas maneras. Ese es el dinamismo que hay. Nosotros podemos expresarnos de diversas maneras, comunicar de diversas maneras. Podemos estar tristes, alegres, melancólicos, felices, eufóricos frente a una situación positiva que nos haya ocurrido. ¿Y por qué interactiva? Porque nos relacionamos con los demás. Tenemos la necesidad de relacionarnos con los otros. Por eso es interactiva. Multimodal. ¿Por qué? Por eso es multimodal. Porque no solamente nos comunicamos para hablar, sino utilizamos otras cosas. Utilizamos sonidos, gestos, formas, colores para dar mensajes. En las películas de guerra, cuando uno de los contrincantes se rinde, saca la bandera blanca. Y eso significa paz. El color rojo significa sangre, ¿no? Lucha, etcétera. Entonces, hay muchas maneras que nosotros podemos utilizar para poder comunicarnos, ¿correcto? Hasta inclusive el tono de la voz, ¿no? Elevamos la voz, de repente alguien dirá, uy, esta persona está molesta. Pero si hablamos de una manera muy pausada, ¿no? Con un tono agradable, pues nos dicen que estamos alegres. Y así sucesivamente. Eh, Pueden tomar ciertos apuntes, pero yo quedamos en algo. ¿Qué les parece si yo les envío la diapositiva los viernes? Todo lo que trabajamos, la diapositiva se lo envío el viernes, para que lo tengan en cuenta. Sí, profesor. Ya. Entonces quedamos en ello, ¿ya? La diapositiva el viernes el envío. Si tú puedes tomar apuntes, de repente algo que estamos detallando, conversando, lo puedes anotar también. No hay problema. Siempre es bueno. A veces cuando notamos algo, escribimos algo, se nos queda, ¿no? Algunos de repente escuchan y se les queda, ¿no? Pero siempre es bueno anotar. Siempre es bueno. Ya. Continuamos. Entonces, hay muchas formas en que nosotros podemos desarrollar la comunicación. Colores, sonidos, gestos, ¿no? El volumen o el tono de la voz, etcétera, para dar un mensaje o poder comunicarnos con la otra persona, ¿no? Y eso surge también cuando nosotros de repente vamos a visitar a un compañero, una compañera, ¿no? Un vecino, un amigo, una amiga o el hermano de la familia, ¿no? Tocamos la puerta. Ese sonido no sale de la nada. Ese sonido es porque tú tienes la necesidad que te escuchen. Y esa es una manera de poder dar a conocer lo que tú quieres, que te abran la puerta o que sepan que has llegado. Otra manera, las famosas piedritas en la ventana. Muchos de repente no quieren que sepa de que has llegado a visitar a alguien, entonces lanzan las piedritas. Esas piedritas pequeñitas que suenan por la ventana también es una forma de comunicar. Y quieres comunicar que quieres decir a la persona que has llegado y necesitas verlo, ¿no? Están O, llamando a la trampa, profesor. bueno, ya cada quien tiene su intención. Pero bueno, esa es una manera también, ¿no? Pues la comunicación es diversa. Por eso dice que la comunicación es multimodal. Muchas formas, ¿ya? Muchas formas que se pueden tener. ¿Qué más? Se dice que la comunicación es contextual. Profesor, ¿por qué es contextual? Porque es la comunicación que desarrollamos es dependiendo al lugar donde estemos, ¿no? Según la situación en que estemos o el lugar donde estemos, nosotros vamos a poder dar un mensaje adecuado. Por ejemplo, una persona, ¿no? Tiene una forma de comunicarse en casa, ¿correcto? Y es de repente muy distinto o poco distinto cuando lo hace entre amigos. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, cambia eso?
porque él, dependiendo de la circunstancia, o nosotros, dependiendo del lugar donde estemos, vamos a comunicarnos. Depende, hay una comunicación específica en familia y cuando estamos con amigos de tiempo, de años o de confianza, lo hacemos de otra manera. Hasta inclusive cuando tú vas a un restaurante o a un lugar donde tú vas a compartir algo y pides que te atienda, tú también te expreses de una manera distinta hacia esa persona, que puede ser el mozo o la persona que está atendiendo. Entonces nosotros, dependiendo de la situación donde estemos, vamos a tener una expresión comunicativa distinta, ¿no? Dependiendo de dónde estemos. Y eso abarca mucho el lugar. Por eso es contextual. Lo otro es lo intencional. ¿Por qué lo intencional? Porque nosotros tenemos un propósito para comunicarnos. Tenemos un porqué y un para qué. ¿Qué deseo yo de esa persona? Si yo quiero un favor de alguien, yo no puedo expresarle de una manera muy drástica, de una manera muy seca a la persona a que haga algo por mí, sino siempre modulo la voz, ¿no? Siempre modulo la voz. Siempre utilizo términos agradables para que esa persona haga algo por mí, como el término por favor. Por favor, ¿me puedes ayudar a hacer ese trabajo? Entonces, cuando tú lo dices, esa persona va a sentirse, a conllevar o va a interpretar tu intención y va a ayudarte, ¿no? Porque estás utilizando términos adecuados, el volumen de voz adecuado. O una cosa es que tú le mandes, ¿no? Oye, ven aquí, ayúdame. Entonces, hay una diferencia frente a ello. Por eso que dependiendo de la intención, nosotros vamos a generar una comunicación. Podemos informar, podemos persuadir, podemos entretener cuando decimos un chiste, una broma, o una anécdota o experiencia personal, ¿no? Entonces, dependiendo de ello, nosotros vamos a generar un proceso o una formulación comunicativa. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Quedó claro? Todo bien, profesor. Muy bien, continuamos. Ahora sí nos vamos. Hemos visto aspectos teóricos generales. Ahora nos vamos a ir poco a poco al aspecto más interpretativo, práctico, que también van a venir en las actividades o tareas que yo les voy a dejar. Tipos de comunicación. Profesor, ¿hay formas de comunicación? Sí, hay dos formas básicas. La primera es la que hacemos nosotros, como seres vivos, llamado comunicación humana. ¿Ya? Comunicación humana. Pero eso lo hacemos nosotros, así es. Nosotros hacemos una comunicación humana. ¿En qué consiste esto? La comunicación humana es la interrelación social. Nosotros siempre tenemos la necesidad de poder relacionarnos con los demás. ¿Y qué quiere decir esto? Consiste en transmitir nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, órdenes, etc. Mediante signos. Este es un término que vamos a utilizar siempre ahora de aquí en adelante en relación al tema de comunicación. Signos. Recuerda que los signos, ¿cierto? Los signos tienen una información. Los signos se generan porque ya están estructurados, ¿correcto? Los signos son algo que ya están formados. Por eso digo, un signo, ¿qué cosa viene a ser? Un signo es una palabra. Una palabra ya tiene una definición. Entonces, esta palabra que vamos a utilizarlo, pues eminentemente me va a ayudar a desarrollar una comunicación. ¿Correcto? Ahora, ¿qué formas desarrollamos nosotros los signos? Lo hacemos de dos maneras. La primera, gracias a una situación específica denominado comunicación verbal. ¿Correcto? La comunicación verbal. Profesor, ¿y qué signo utiliza ahí? Utiliza la palabra, tanto escrita como la palabra oral. Esos son signos. ¿Por qué? Porque tienen significado. Esos son signos. ¿Por qué? Porque tienen el
desarrollo significativo conceptual de los términos que utilizamos. Hay otra manera, sí, llamado la comunicación no verbal o la comunicación no lingüística. ¿Qué término utiliza signos? ¿Por qué, profesor? Porque ya tienen significado, pues ya tienen concepto y tienen definición. Y esos signos, en lo no lingüístico, son todo lo demás que utilizas para comunicarte, menos en escribir, menos en hablar. ¿Cuáles son? Señales, gestos, colores, sonidos, etcétera. ¿Correcto? Esas son las dos formas que nosotros utilizamos para poder comunicarnos. La comunicación verbal lingüística, que es hablar o escribir, y la comunicación no verbal o no lingüística, que son otras formas que no es hablar ni escribir tampoco. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en una pregunta del examen o de la práctica dice, María tocó la puerta, ¿no? Al visitar a José. Tocó la puerta, toc, toc. ¿Qué signo está utilizando acá María? ¿O qué tipo de comunicación está utilizando María? Sonido. Sonido. Toc, toc, sonido. El sonido. No verbal. Muy bien, Sonido. profesor. Muy Comunicación no bien. verbal. Por eso estoy usando el sonido. Muy bien. ¿Y el sonido que pertenece? A la comunicación no verbal No verbal. o no lingüística. ¿Qué pasaría si yo te pongo en el examen o en la práctica, María llama por teléfono a José y conversan? ¿Qué Es es la comunicación verbal, lingüística. verbal? Muy bien. Verbal lingüística porque está Verbal, hablando. lingüística. Oral. Oral, ¿no? Bien, esa es la diferencia que hay. Entonces, nosotros utilizamos esas dos maneras, tanto la verbal como la no verbal. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso. El ser humano utiliza estas dos formas de comunicación específica y esencial. Muy bien. Creo que quedó clarísimo. Vamos a continuar con lo siguiente. Luego tenemos otros seres que están en nuestro entorno, pues, ¿no? Ahí tenemos la famosa comunicación no humana. Profesor, comunicación humana, así es. Todo ser siempre tiene la necesidad de poder desarrollar una forma de comunicación. Nosotros como seres racionales utilizamos estrategias o formas mucho más específicas, ¿no? Conocidas por todos. Pero hay otros seres que no son humanos que utilizan algo de repente que no está específicamente conocido qué quiere decir o qué quiere hacer. Y ahí tenemos la comunicación no humana como la comunicación animal, que es una comunicación instintiva. ¿Por qué, profesor, instintiva? Porque ellos trabajan el instinto. A ellos nadie les enseña a hacer algo, sino todo lo contrario. Ellos nacen con esa situación o con esa necesidad de hacerlo, ¿no? Nacen con eso. Cuando hay cachorros de perritos, cuando hay cachorros de gatos, el gato no le enseña a maullar, al perro no le enseñan a ladrar. El perro lo hace porque ya nace con eso y por instinto lo usa, por instinto. Lo mismo ocurre cuando ladra, lo mismo ocurre cuando marca su territorio, lo mismo ocurre cuando olfatea. Eso lo hace por instinto, por necesidad. Y ese es un tipo de comunicación. ¿Listo? Ahora no sabemos por qué ladra. Podemos suponer, ¿no? Bueno, el perro ladra porque está viendo a alguien desconocido, pero solamente es porque es desconocido. ¿Qué cosa ve en ella o en él? ¿Qué siente al ver a esa persona? ¿Por qué con algunos ladra y por qué con algunos no? ¿Qué observa? ¿Cuál es su instinto? Y eso es lo que todavía no percibimos o de repente no está especificado, ¿no? Dentro del mundo científico. ¿Listo? ¿Por qué aúlla? No, profesor, aúlla porque ve algo. Eso es lo que creemos, o de repente es lo que popularmente se cree, pero realmente aúlla por eso. ¿Cuál es su instinto? ¿Qué siente? Y eso todavía no se está formulando. Luego tenemos la comunicación vegetal o espontánea. ¿Por qué, profesor, comunicación vegetal o espontánea? La comunicación vegetal es netamente espontánea.
¿Por qué? Porque dependiendo de la situación en que está, una planta o lo que sea, nosotros vamos a ver que es un día para otro, esta planta puede morir. Por ejemplo, ¿no? Alguien va al mercado, ¿no? O se recibe un regalo de una rosa, una flor o una planta X. Entonces, la persona que recibe esta planta, ¿no? Lo recibe bien bonito, ¿no? Verde, ¿no? Va a su casa muy feliz, ¿no? Una mañana y lo deja esta planta junto a la ventana donde entran los rayos solares de manera directa. Esa persona se va a trabajar, vuelve a las 3 4 horas, esta planta ya no está así, sino la planta ya está así, ¿no? Cuando vuelve la planta ya está de esa manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué mensaje nos da esto? ¿Qué nos quiere comunicar? La planta está muriendo, Así está es, secando. muy bien. Entonces, aquí la planta te lo ha hecho de manera espontánea, el momento, de un momento a otro. No te da vestigios, no te da pasos, sino de un momento a otro puede cambiar su estado por ciertas situaciones que no está bien. Y esto te da a conocer, nosotros como seres racionales sabemos que esta planta se está dañando. ¿Por qué motivo? De repente esta planta no soporta el calor directo o los rayos solares de manera directa. Entonces la planta Claro, debe estar o por bajo falta de sombra agua. o por falta de agua tal vez. Entonces es espontánea. Entonces la persona llega, lo saca de la ventana, ¿no? Le echa su agüita y al día siguiente nuevamente la planta vuelve a su estado normal. Es del momento, es espontáneo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que está. Y también nos comunica, ¿no? Nosotros como seres racionales que razonamos e interpretamos cosas, pues vemos y sacamos una deducción, ¿no? A diferencia de los animales que ellos no deducen, sino actúan por No, instinto de protección, de profesor, defensa. pero los animales sí entienden más de lo que uno cree, ¿eh? Y se hacen comunicar muy bien. Tal vez no tenga Claro, usted mascotas. claro. Los animales aprenden bajo ciertas condiciones, ¿no? Los animales que de repente buscan en los aeropuertos, estos animales ¿no? que son de la policía, ellos trabajan así porque reciben algo a su favor, ¿no? Justamente es una rama de la psicología. No me acuerdo quién era el autor de psicología que trabajaba lo que es por condicionamiento, ¿no? Es decir, yo te doy algo, pero tú demuestra esto. Porque cuando ustedes ven, cuando una persona forma a los perros hacia hacer Claro. algo, siempre le dan un premio, lo están Y no solo condicionando. premios, también es el cariño, ¿no? O sea, ellos responden a los Así es. mismos estímulos que humanos, ¿no? Si Ujú, eres malo con tu mascota, bueno, no le das de comer, seguro se va. ujú, claro. Sí, Por eso ellos de repente de una u otra manera no saben si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, pero cuando reciben un incentivo o cuando o reciben ah, algo relacionado a lo que hizo, entonces ellos ya están condicionados a ello, ¿no? A hacerlo, ¿no? Están condicionados a hacerlo. Lo mismo ocurre con la mascotita, ¿no? Por eso dice que por eso dice que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre de una manera le va a dar algo de comer. Aunque sea una vez, dos, tres veces le ha dado algo de comer. Alguna vez la ha acariciado. Entonces, por eso que ese animal, por instinto de protección o instinto de sentirse bien, va a estar con esa persona. Pero él no lo piensa, pues, ¿no? Él no lo analiza, sino por instinto mismo de protegerse o de sentirse bien, está ahí. Y si no, se va, pues, ¿no? Frente a ahí. ¿Listo? Bien. Pero igual nos comunica, ¿no? Claro. Eso es muy cierto, ¿no? Por eso dice que los animales es reflejo los animales es reflejo del lugar donde están, ¿no? Del reflejo del cuidado que se le da.
Pero bueno, ellos también nos dan a comunicar algo y nosotros tal vez interpretamos por sentido común, de repente porque a otros también les pasó lo mismo, etcétera, ¿no? Pero ellos lo desarrollan de esa manera, instintivamente, instintivo de protección y todo lo demás. Continuamos entonces. Entonces, ¿cuáles son las características que lo diferencian? Lo siguiente, la comunicación humana es convencional. ¿Por qué? Porque ya está hecho. En la comunicación humana no hay nada que inventar, ya está desarrollado, ya está. Por ejemplo, tú estrechas la mano a alguien, ¿no? Aquí en el Perú significa pues respeto o el saludo. Tú vas a otro país, también ocurre lo mismo. Vas a otros países, también puede ocurrir lo mismo. Y así sucesivamente, ya está desarrollado. Hasta inclusive sabemos cuáles son los saludos en Medio Oriente, ¿no? En China, por ejemplo, Japón, ¿no? En ciertos países no dan la mano, sino se inclinan la cabeza. Y sabemos qué significa, porque ya está hecho, ya está desarrollado el significado. La comunicación humana no se inventa nada, ya está desarrollado ya. No hay nada que inventar. Igual ocurre, ¿no? El semáforo no solamente hay en el Perú, semáforo también hay en otros países. Sabemos que son los tres colores, rojo, ámbar o amarillo, verde. Sabemos que eso ya es una situación convencional, que todos conocen y todos saben. Por eso la comunicación humana ya está hecho, está desarrollada. Pero en caso de la comunicación animal, no es algo convencional aún. Se supone, se cree, ¿no? Por ciertas relaciones que se encuentran con los demás, pero no está específicamente cuando un perro ladra, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice el perro cuando ladra? Cuando un perro aúlla, ¿qué dice? ¿O por qué lo hace? Se supone, se cree por experiencia de otros. Por eso es que no es no convencional aún. Y no solamente ellos, ¿no? Sino otros animales más. La comunicación humana es de pensamiento. Nosotros al hacerlo, lo pensamos, ¿correcto? Nos comunicamos pensando. Pero lamentablemente a veces los estados emocionales juegan un papel tanto en contra como a favor, ¿no? A veces el ser humano, cuando está en un estado emocional muy alto, a veces no piensa lo que dice, solamente lo dice. Y después razona lo que dijo y tal vez estuvo bien o tal vez se arrepiente de lo que dijo. Entonces, netamente la comunicación humana debe ser de pensamiento. De ahí surge la famosa comunicación asertiva, ¿no? Ser asertivos, ser positivos, ser adecuado en lo que decimos, porque puede lastimar a los demás. Por eso debemos pensar. Se recomienda, se dice, hasta los psicólogos, psiquiatras, cuando dan sus orientaciones, dice, ¿no? Controla tus emociones, respira profundo, porque no vas a arrepentirte más tarde, mañana más tarde, por lo que dices o por lo que has hecho. Pues en la comunicación humana se dice que de pensamiento y hay que pensar antes de decirlo o actuar. En cambio, la comunicación animal es instintiva. A ellos nadie les enseña. Ellos no aprenden si no lo hacen o lo desarrollan porque ya nacen con eso. Es instintivo, ¿no? Nacen con eso, nacen con esa necesidad. Es por eso que se necesita que, o se indica que es instintivo. La comunicación humana es doblemente articulado. Por eso, ¿cómo doblemente articulado? Hay doble articulación, lo que piensas y lo que dices. Y ahí surge el famoso signo lingüístico. Se dice que el signo lingüístico está dividido en dos planos, significado y significante. El significado, ¿no? Es las características del elemento que es, y el significante es el nombre o la expresión que le das. Entonces nosotros procesamos esto. Por eso yo nunca he procesado esto, sí lo hacemos. Pero nosotros ya, pues como personas grandes, adultas, con cierta experiencia, esto ocurre de manera inmediata. Pero un niño que recién está formándose, 1, 6 meses, 2 años, hasta inclusive 3 años, absorbe todo lo que ve, absorbe todo lo que escucha y lo dice. Pero él no lo dice de un día para otro, sino va a ir procesando paulatinamente. En su memoria, en su cabecita, en su cerebrito, va a ir guardando las imágenes sensoriales, lo que es, cómo suena, cómo es, qué color tiene, qué contextura tiene.
y luego ya lo aprende a decir, ¿no? Un niño cuando dice mamá, papá, no lo dice porque de una u otra manera nace con eso, sino lo ha escuchado a su alrededor. El papá o la mamá vienen todos los días al niño a despertarlo. Hola, hijito, soy tu mamá. Mire, yo soy tu mamá. El papá viene al trabajo. Hola, hijito, yo soy tu papá. Y lo carga, lo besa, ¿no? Lo cuida, lo mima. Entonces el niño, por repetir lo que escucha, lo dice, papá. Ve sus características. Tiene bigote, ojo, cabello corto, ¿no? Me besa, me carga, juega conmigo. Y él me dice que se llama papá. Repite, papá. Entonces, ¿por qué? Porque esa imagen del género masculino o de papá ya está en su mente. Solamente él va escuchando los sonidos de la palabra y lo dice, papá. Lo mismo ocurre con mamá y así sucesivamente. Puerta. Tú le das a un niño un celular, ¿no? Un niño de 6 meses, un año, no va a saber qué es, excepto que está haya visto usar el celular todos los días. Va a agarrar como tú lo haces. Pero un niño que nunca le has mostrado un celular, lo que va a hacer es meterse a la boca, tirar al piso, jugar con él, porque no sabe para qué es. Pero tú le vas enseñando poco a poco, él va a decir, ah, ya, este es para llamar, este es para llamar, este se llama celular. Entonces él aprende las características del objeto, aprende el sonido, cómo se llama, y ahí pues dice, ¿no? Celular. Y eso nosotros, desde pequeños, hemos ido absorbiendo eso. Es más, cuando un niño vive en el segundo piso, las famosas escaleras, no vayas a ir ahí porque te vas a caer y duele. El niño te mira, ríe. Ah, no sabe qué es dolor, no sabe qué es caer. Otro día lo mismo, cuidado, vas a caerte. Hasta que un día no te das cuenta y ya se cayó. El niño cuando ya se cayó, sabe qué es caer, sabe qué es dolor y ni más lo hace, porque ya aprendió. Ya está en su cerebrito lo que es caerse y lo que es sentir dolor por la caída. Y ya sabe qué es caer. Y eso va a ir con la experiencia formulando. En cambio, la comunicación humana es más de sonidos onomatopéicos, ¿no? Son los sonidos que producen dependiendo de la realidad en que está, ¿no? Perro ladra, el gato maulla y así sucesivamente. Listo. Ahí está entonces, en conclusión, la comunicación humana se hace de dos maneras. ¿Ya? La comunicación humana se hace de dos maneras, lingüística y no lingüística. Recuerda que lo lingüístico es solamente lo oral o escrito. Y lo no lingüístico es toda forma de llamar a alguien, ¿no? Ya sea por el tacto, auditivo, visual, color, etcétera, de todas las maneras que tú vas a poder desarrollar un mensaje a los demás. Ese es no lingüístico. Que no sea oral o escrito. En la comunicación no humana encontramos el animal de manera vegetal, ¿no? El animal trabaja de manera instintiva porque nadie le enseña, no hay un diccionario del ladrido del perro, no hay un diccionario del aullido del perro, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir o qué está diciendo? Y espontánea, en el caso vegetal, porque dependiendo de la situación que está, ¿no? Por eso las estaciones, ¿no? Cuando es otoño, la planta ya espontáneamente tiene una formación o se original. Cuando es primavera, también, ¿no? Cambia. Dependiendo de la circunstancia que está, de un momento a otro, puede variar o darnos una intención comunicativa. Listo. ¿Preguntas? Ninguna, creo. No hay preguntas. Continuamos. Ahora sí, nos vamos con el plato más fuerte, el plato de fondo. Plato de fondo. Ya hemos hablado de la comunicación humana, la comunicación no humana, ¿no? Recuerda que la comunicación humana está desarrollado de dos maneras, lingüística y no lingüística. Esos términos lingüístico, no lingüístico, verbal o no verbal, vamos a utilizar acá, en estos ejercicios. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ah? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Bien, se dice que en la comunicación participan 6 elementos esenciales. Se presencia o se ve la presencia de 6 aspectos principales. El primero es el famoso emisor, el segundo es el receptor
Y el tercero es el famoso mensaje, ¿ya? El mensaje. Bien, en conclusión, el emisor va a ser la persona o grupo de personas, ¿correcto? El emisor va a ser la persona o grupo de personas. Profesor, ¿y esta persona o este grupo de personas qué tienen que hacer? Ellos van a transmitir o van a tener la intención de emitir algo, van a iniciar, ¿no? A iniciar la transmisión de algo que quieren, desean o piensan. Por eso se dice que el emisor codifica, es decir, utiliza códigos. Y recuerda que yo te mencioné que los códigos son elementos que se utilizan, que ya están desarrollados. Los códigos son aspectos que ya se tienen en cuenta, pero en la comunicación vamos a tener en cuenta que básicamente un código, ya, voy a colocarlo acá, un código, esto, un código, listo, va a ser una palabra. Un código va a ser una palabra. ¿Por qué, profesor? Porque este código ya tiene significado. Esta palabra ya tiene significado. ¿Ya? Ese código va a ser una palabra, tanto escrita como de manera oral. Profesor, y solamente la palabra no. Va a haber otros elementos más que ya están hechos, que son los sonidos, ¿correcto? Que son los colores. ¿Listo? Que son los colores, etcétera. Y otras maneras que van a transmitir o dar a conocer o podemos utilizar para dar un mensaje o decir algo a alguien. ¿Y quién va a usar esto? El emisor. El emisor inicia. El emisor va a dar inicio a una comunicación. Ahora, ¿este emisor va a trabajar solo, profesor? Sí, en algunos casos va a trabajar solo, pero se dice que en una comunicación, ¿no? También va a haber la presencia de un famoso receptor. ¿Y quién es el receptor? Pues básicamente el receptor es la persona o las personas que reciben y descifran. ¿Qué van a descifrar? El mensaje. ¿Qué van a descifrar? El El mensaje. código, claro, el mensaje, van a descifrar el código que está utilizando el emisor, ¿no? Entonces, como ellos reciben el mensaje, van a descifrar lo que dijo el emisor, ese descifrado se va a llamar decodificación, ¿correcto? El emisor codifica, utiliza códigos, pero el receptor entiende los códigos que ha utilizado. Esa es la situación que hay. Emisor habla, emisor entiende lo que dice el receptor entiende lo que dice el emisor. ¿Listo? Muy bien. Lo que dice el emisor, ¿no? Lo que transmite el emisor, lo que codifica el emisor, las palabras que usa el emisor, se le llama el mensaje. No solamente las palabras, ¿no? Sino también los sonidos, los colores que se ven en la situación comunicativa. Por eso que el mensaje dice que es el contenido, es decir, es la idea, pensamientos, sentimientos que dice o emite el emisor al receptor. ¿Ya? Que dice el emisor al receptor. Esa es la situación del mensaje. ¿Ya? La situación del mensaje. ¿Qué es lo que dice el emisor? ¿Qué es lo que muestra el emisor? Se llama mensaje. ¿Y qué es lo que escucha? ¿Quién escucha lo que dice el emisor? Se llama receptor. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas para continuar? Ninguna. Todo claro entonces. Sí, todo claro. Muy bien. Profesor. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, en esta clase, estamos aquí en clase. ¿Quién es el emisor? Usted, profesor. Usted, Usted, profesor. profesor. ¿Quién es el receptor?
Nosotros. Los estudiantes. Ustedes, los estudiantes. ¿Y cuál es el mensaje? La comunicación. Muy ¿Quién dice la bien, comunicación? Los elementos de la comunicación. muy bien. Los elementos de que la está comunicación o lo enseñando. que estoy Querido explicando en profesor. clase. Muy bien, excelente. Entonces, se dan cuenta de que estos elementos siempre van a aparecer en nuestra vida diaria. Y eso está comprobado con la experiencia propia de las personas o los seres que nos comunicamos, ¿no? Por eso, pues, yo no hablo mucho, profesor, yo no me comunico mucho. Pero cuando uno va a un medio de transporte público, siempre vas a hablar con alguien. Vas a pagar el pasaje, vas a decir mi vuelto, vas a decir baja en la esquina, baja en el paradero, ¿no? Siempre hay un emisor, siempre hay un receptor y siempre hay un mensaje. Siempre. Así de repente no seas muy social. Incluso en lo corporal también, profesor, porque puede darse el caso de Claro, que alguien está durmiendo y está dando ese mensaje, estoy durmiendo, ¿no? así es. Hasta inclusive en lo corporal, ¿no? Hasta cuando damos la mano, levantamos la mano saludando, ¿no? Así como dice la canción de Lisandro Mesa, ¿no? Levanto la mano y saludo cualquiera, ¿no? Y muchos piensan que estoy saludando a ellos, ¿no? Lo Sí, mismo ocurre eso. Siempre, siempre. Hasta con la mirada. Con la mirada exacto. transmitimos una intención. Un ¿Listo? gesto. Así es, un gesto, una sonrisa, hasta un guiño de ojo, ¿no? Todo está en una situación comunicativa. Bien, ya hemos visto emisor, receptor, mensaje. ¿Qué tres elementos más hay? Tenemos el famoso código. Profesor, esto ya lo hemos visto, hace me lo mencionó. Así es. El código es lo que usa, ¿no? Para transmitir el mensaje que voy a utilizar. Y yo te recomiendo que recuerdes estos dos elementos, dos aspectos básicos en el código. Cuando hagamos los ejercicios, que vamos a entrar ahora en los ejercicios, vas a hacer lo siguiente. Recuerda estos dos términos, ¿ya? Recuerda estos dos términos. Tenemos dos términos. El código lingüístico, ¿ya? Lingüístico, o también llamado verbal, ¿listo? Verbal, o el código no lingüístico. ¿Y cómo se le llama, recuerdan? Lingüístico o No no, verbal. no verbal. Muy bien. Recuerda esos términos. Ya está. Por eso, como el código lingüístico, cuando hablo, escribe y va a ser verbal. Y el no lingüístico, cuando utiliza otras formas de comunicarse. Por ejemplo, ¿no? Como di el ejemplo anteriormente, ¿no? Alguien toca la puerta, código no lingüístico. Alguien escribe una carta, código lingüístico. Alguien le estrecha la mano a su amigo, código no lingüístico, porque no está hablando ni escribiendo, sino está utilizando gestos, algo físico. Entonces sería no lingüístico. ¿Listo? Bien. En el caso de canal, el canal va a ser el medio por donde se transmite el mensaje. ¿Por dónde se transmite el mensaje? ¿Por dónde el emisor está dando a conocer al receptor algo? Entonces, yo te sugiero que recuerdes dos cosas, ¿ya? El canal natural y el canal artificial. Profesor, ¿por qué natural y artificial? Natural es cuando utilizas tu voz y la otra persona está así contigo. Y artificial es cuando utilizas un medio, un objeto para transmitir el mensaje. Por ejemplo, si tú ves la noticia en la televisión, ¿qué canal está utilizando? ¿Qué canal está utilizando el periodista? Artificial. Ahí Artificial, usan profesor. impidentes, el lenguaje de los mudos. Claro, en el caso de los mudos, por ejemplo, los sordomudos, ¿qué canal está utilizando? ¿Natural o artificial? Natural. Natural. Natural físico. Ahí está. ¿Correcto? Natural. Entonces, esa es la situación que hay. Hay que determinar. Yo te sugiero que determine de dos maneras, natural o artificial, ¿no? Si la oración dice, no María, José, una persona que no puede hablar y escribir, saluda con la mano, ¿no?
Entonces, ya, natural, porque estaba con la mano, utilizando la mano. ¿Listo? Bien. Y por último tenemos el contexto, y eso al inicio le hemos dicho, el contexto. Profesor, ¿y qué es el contexto? El contexto es el lugar, ¿ya? Donde se desarrolla la comunicación, lugar o lugares donde se desarrolla la comunicación. Siempre la comunicación va a estar eh, encerrado o circundado mediante un lugar determinado, ¿no? Puede ser en la casa, parque, habitación, baño, azotea, piscina, calle, vía pública, concierto, salón de clase, salón de conferencia, siempre el lugar, siempre la comunicación se determina en un lugar. ¿Listo? Y ese viene a ser el contexto. ¿Ya? El contexto. Ya, a los que acaban de ingresar, no se preocupen que dentro de 10 minutos nos quedamos. Miren, hemos tenido 10 minutos de receso, pero nos hemos ido así de largo. ¿Les parece que todas las clases, el receso lo tomemos al final? ¿Qué dicen? ¿Está bien, profesor? Está Ya bien. está. Muy bien, Sí, está bien. entonces como son de 7 a 9, 8:50 ya nos estaríamos retirando y me quedo con los que han llegado tardecito para pasarle al La asistente. lista. Así es. Y a los que ya pasé lista, ya 8:50, hacen sus quehaceres personales o se van a descansar. Bien, entonces hemos visto emisor, receptor, mensaje, código, canal y el contexto. 6 elementos básicos que normalmente van a estar frente a o inmersos en una comunicación. ¿Listo? Normalmente. Vamos a ver acá. Recordemos el emisor, quien inicia, el receptor, quien recibe o escucha lo que dice el emisor. El código son los elementos comunicativos, ya sea lingüístico o no lingüístico, que va a utilizar el emisor para hablar con el receptor. El mensaje es lo que dice el emisor. El canal es la vía que utiliza para transmitir el mensaje del emisor. Y el contexto, pues viene a ser el lugar donde se desarrolla la comunicación. Y esto lo vamos a aplicar acá. Yo trabajo el primero, el segundo lo hacemos juntos y el tercero usted lo hacen solo. Vamos a ver cómo se hace acá. Esto sí es pregunta de tarea. Algo así he colocado yo en la tarea. Dos ejercicios similares. En el examen también, ¿ya? En el examen también. Así que hay que determinar esto. Sí, la diapositiva el día viernes, cuando finalicemos, voy a enviar todo el material que estamos haciendo el día de hoy. Listo. Lo que primero que tengo que hacer acá es entender. Dice, durante la noche, ya, esta persona estaba en la noche. Y en la sala, mira, en la sala, un padre. Ajá. ¿Qué estaba haciendo el padre? Contar. ¿Qué es contar? Es hablar. Brevemente, ¿a quién? A su hijo le estaba hablando, ¿ya? ¿Sobre qué le estaba hablando? Sobre la La historia de historia su... de su vida. Ya está, muy bien, ya está. Ya lo entendí, pero está fácil, este está sencillísimo, sencillísimo. Mira, mira, mira qué vamos a hacer acá. Entonces, como ya entendí la Ahora ve. situación comunicativa, como ya entendimos la situación comunicativa, vamos a hacer lo siguiente. Tengo que identificar quién es el emisor, quién inicia la conversación o el diálogo. El padre. El padre. El padre. El El padre. padre. El padre. Muy bien, el padre. Ya está. ¿Quién escucha al padre? El hijo. El El receptor es el hijo. Entonces, el Hijo, hijo es El el receptor es el receptor. hijo. Sobre la historia de su Muy Padre, vida. bien, El padre, receptor. hijo y muy bien. Ahora, el mensaje, ¿qué le está diciendo? la Sobre la historia de historia su de vida. su La vida. historia de su Muy vida. bien, la historia de su vida. ¿Ya? Y entonces, el mensaje, lo que dice el emisor. El emisor dice que está contando la historia de su vida. Ya está, ahí está el mensaje. Lo que dice el emisor es la historia de su vida. Ahora,
¿Qué código está utilizando? Recuerden que hemos dicho dos formas. Hablando, o sea, por natural. El Ah, natural. ¿Lingüístico español, o no está hablando lingüístico? Lingüístico. Lingüístico, verbal. Lingüístico. Lingüístico. Muy verbal. bien. Le contó Lingüístico algo. o también Verbal. llamado verbal. Porque el padre está hablando, ¿no? El padre está hablando. No ha escrito una carta, no ha escrito un libro, sino le está hablando, lingüístico. Ya está. Ya no está enseñas, ¿no? Porque el padre dice que contó, es hablar. Ahora, canal, ¿artificial o natural? Natural. 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 ¿Por qué natural? Porque Es está una hablando. persona. Usando su voz. Hablando Claro, Una, porque está una hablando persona. dice que los dos están en Persona a un solo persona. lugar. Claro, Ah, natural porque los dos están así frente a frente y están hablando. Entonces, natural. Por eso, y si yo frente a coloco la frente, voz, claro. también Echando la pues, mirada. la voz o las ondas sonoras, ¿no? Pero basta que tú coloques natural, suficiente. Sé que está natural porque ahí dice que están hablando, ¿no? Dice, el padre le contó a su hijo. Muy bien, ahora, el lugar, ¿dónde? ¿Qué es el contexto? ¿Dónde? ¿Dónde le contó? En En la la sala. sala. En En la la sala. sala. En la En sala, la sala de un hospital. en la sala, fue Simón, gran varón. Durante la noche. En la sala, listo. En la sala, profesor, y ahí dice también otra situación, ¿dónde estaban? ¿Cómo estaban? Noche. ¿Durante la Durante, noche? así Durante es. la noche. Durante En aquella la noche que yo te sala, conocí. durante la noche. Ese es el escenario. Ese es el Sí. escenario, el lugar. Texto En la también. sala y era de noche. Ya está. Deben de estar contando una historia de terror. Dije que es su vida, pero bueno. Ahí está. Muy bien, así de fácil. Ahora sí, el número 2. Dice, el árbitro Ordóñez sancionó con tarjeta roja a Ángelo Campos en el clásico Alianza Lima. Bueno, Campos ahora es, ¿cómo se llama? Suplente, ¿no? En el equipo de Alianza Lima. A lo que gusta el fútbol Arriba peruano. Alianza. Así es. El sábado juega Alianza. Muy bien. Vamos a ver. Ganamos. ¿Quién es el emisor? El El emisor, árbitro. Ordóñez, el árbitro. Claro, el El árbitro árbitro. El Ordóñez, árbitro. ¿no? Ordóñez. Ordóñez. La tarjeta roja. Muy bien. ¿Quién es el receptor? Ángelo Ángelo Campos. Campos. Muy bien. Ángelo Campos. Ya está. Muy bien. Ahora acá, miren, acá, a ver, vamos a ver si caen o no caen. ¿Cuál es el mensaje del emisor? Sanción. Sanciona con tarjeta. Ahí Pero está. no. La Una sanción. tarjeta. Muy bien. La Una tarjeta. sanción, ¿no? La sanción, porque ahí el color rojo significa cometiste una falta, ¿no? Peligro. Y aquí estás fuera. Muy bien. Ahora, código. La tarjeta roja. Ya, código. ¿Lingüístico o no lingüístico? Lingüístico. Lingüístico. ¿Lingüístico? No Verbal. lingüístico. No lingüístico. Lingüístico. ¿Por qué Contra no la tarjeta. lingüístico? No La tarjeta, lingüístico. la tarjeta está diciendo. Claro, Solo porque le el muestra árbitro la no tarjeta. grita. Claro, el Solo árbitro acciona. solo en silencio saca un objeto y le muestra. No lingüístico. No Claro. habla, no escribe. No dice No nada. habla, no escribe, entonces no lingüístico. No lingüístico. ¿No? No lingüístico. Ahora, vamos con el canal. ¿Natural o artificial? Artificial. Claro, artificial porque está utilizando una tarjeta, Sí, Canal artificial. Movistar. Por ahí pasa. ¿no? Artificial porque está utilizando un objeto. No está Por ahí pasa hablando el ni nada. partido. Claro, el Por jugador acá. está observando, teniendo la vista, ¿no? Pero para darle el mensaje, este árbitro le está mostrando un objeto, un color. Entonces, artificial. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde Clásico están? u alianza. Muy bien. El partido de Clásico. fútbol. Muy bien. Cancha. Clásico. Profesor, El yo supongo que clásico. está en el estadio. Profesor, también puede ser en la cancha, claro, no hay problema, en la cancha de fútbol, ¿no? Porque se supone que hay un árbitro, un jugador, entonces están en una cancha de fútbol. Y si son dos equipos sumamente conocidos, pues Ah, evidentemente están en un estadio, ¿no? Por sentido claro. común. Bien, ¿una más? ¿O nos vamos?
Una más. Una más, Una una más, más, una más, una más. Alianza Ya está. Cristal ahora. Alianza Cristales. Bueno, ahora sí, vamos con el siguiente. María me envió un mensaje por WhatsApp con un texto que decía, eres muy amable, nunca cambies. Lo Profesor, ¿cómo recibí sabe eso? mientras estaba en casa descansando luego de clases. ¿Quién es el Le echó, emisor? le chontó, profesor. María. María. Muy bien, muy María bien. no. Ahí cayó María, cayó en las redes María. Muy bien. No. ¿Quién es receptor? ¿Quién recibe? La que le está escuchando, Alguien que era Ah, muy amable. a muy quien bien. le Puede ser yo No o puede dice, su ser amiga él. tal vez. ¿Ya? Puede ser yo o puede ser él. puede ser un O amigo, ella, un ¿no? Alguien que pariente. recibe. Ya está. Mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Eres muy amable, nunca cambies, Sus profesor. Muy bien. sentimientos Ese es hacia lo que ella. le dice. Muy bien. Entonces coloca acá. Eres muy amable. Puntos suspensivos. Nunca cambies. Puntos suspensivos. Muy bien. Código. Escrito. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Verbal. WhatsApp. Verbal, Verbal. muy bien, verbal o Verbal. también llamado lingüístico. O lingüístico. Lingüístico, no verbal, o Lingüístico, verbal. ¿no? Porque está escribiendo, dice, ¿no? Le envió un mensaje Ajá. y el mensaje se escribe, utiliza letras escritas. Sí, pues. Listo. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el medio que En utiliza para dar el WhatsApp. mensaje? Por Celular. WhatsApp. El El WhatsApp, celular. celular, WhatsApp. Ya, ¿natural o artificial? Artificial. Artificial. Artificial, porque es un objeto, ¿no? Artificial. ¿Y cuál es el contexto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Algo me dice un lugar? En su casa En su casa. descansando. Descansando. En casa, luego Entonces de estaba en clases, casa. descansando. Muy bien, ya está. Y así de fácil. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? Sí, Sí, dele profesor. otro más si quiere, profe. Dele Uno otro más más. queremos, profesor. No, ya no, ya. Gracias, profesor. Pero que no sea Todos, artificial como los todos labios de están sus con, ideas. Ay, profesor, todos están contentos porque salen de clases de matemática que todos hemos salido ofuscados. Estresadísimos. De matemáticas salimos estresadísimos. Oh, sí, sí, sí. sí. Es Muy que bien. atravesar estos años, profesor, ya es difícil de Eso es entender ya. verdura. Sí, bueno, es complejo, ¿no? Sí, pero una vez que la agarran matemática ya es algo mecánico, rutinario, se convierte. Ahora entiendo Bueno, por qué el libro se suicidó. bien. Entonces, bueno, ya son las 8:52, como hemos quedado a 8:50. El día viernes le voy a traer un ejemplo más para que recordemos ello, ¿no? A veces la memoria es frágil, son martes, miércoles, jueves, 2 días que no nos vamos a ver y tal vez nos olvidemos. Pero con un ejemplo más que yo les voy a traer, recordamos y luego empalmamos con un nuevo tema. Bien, entonces, me quedo con los que han llegado un poquito tarde y no dijeron presente, ¿ya? Me quedo con ellos. Lo demás nos vemos el día viernes a Nos la vemos, hora. profe. Gracias. Gracias, Buen día a profesor. todos. Hasta luego. Adiós, queridos compañeros. El jueves las clases Compañeros, ¿verdad? Gracias, hasta profesor. el Buenas día noches. viernes, compañeros. Viernes. Hasta el día Hasta el día viernes. viernes, nos vemos Nos a la vemos, misma compañeros. hora o al mismo canal. Buenas Hasta el noches. día Buenas viernes. noches. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches. Muy bien, nos vemos. Me quedo con los que no De pasaron matemáticas, asistencia. Voy a llamar compañeros. lista ya. Me quedo con los Profesor, que... buenas noches. Yo estuve presente temprano, si no es que me pasaron la lista porque el internet Ya, mío ya. se me lo Voy van. a, voy a, voy a volver a Hay pasar, que ¿ya? estar presente. Ya. Voy a Ya. volver a pasar. Voy a volver a pasar. Escuchemos. Quispe Nos Aroni. vemos, profe, compañeros. Hasta el Listo. viernes. Quispe Aroni. Presente, profesor. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Briseño Rosales. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bela Mori. No está. Cotrina Ruiz. No está. Zamora Rosales. Ayay Chilón. Ayay Chilón. Sánchez Muñoz. Presente, profesor Bertila Yay.
Profesor, Olga Teresa Sánchez Muñoz, presente, profesor. Ok, ya está, muy bien. Nos vemos el Profesor, viernes. Fernanda Gracias, Millones. profesor. disculpe, no sé si me ha pasado lista, Noemí Ramírez Quispe. Ya, aquí, todavía no he pasado todavía. Profesor, una consulta, profesor, un ratito, por favor. Este tema que hemos hecho, esta tarea, ¿lo va a mandar el viernes, profesor? Sí, el viernes, todo lo que hemos visto el viernes, sí, desarrollado, subrayado, todo el viernes se lo va a mandar. Ya, profesor, para poder practicar, profesor. Sí, sí, no se Gracias. preocupe. Ok. Gracias, Fernández, ok. Fernández Millones, Vázquez Muñoz, Curitima Reyes, Presente, profesor. Yo estuve desde temprano. Si no ya, es que a Curitima mitad. Reyes presente. Ok. ¿Alguien más? Nadie más. Brito Vallenilla Liz Marvi. Entré tarde, profesor. Ya, Profesor, buenas noches. Asunción Guerrero Córdoba sí registró. Guerrero, Córdoba, sí, sí está registrado. Gracias. Ramírez Quispe, Profesor, buenas noches. Nelibet Ventura. un momentito, estoy pasando a la asistencia. Ramírez Quispe, Cusi, Ataucusi, Fernández Zamora, Castillo Luna, Presente, profesor. Castillo Luna. ok. Sánchez Cabanillas, Albinco Castillo, Pinzón Jiménez, Flores Salvador, Calderón Yarlequé, Linares Jaramillo, Lucas Yicagua, Rivera Cardosa, Huamán Tongo, Flores Silupu, Gutiérrez Lavinto, Ruiz Ciesa, Urbano Nolasco, Díaz Vargas, Cachique Caribe, González García, Espíritu Macedo, Albino Cámara, Rollero Arce, Presente, profesor. muy bien, Rollero Arce, Paucar Julcarima, Hidalgo Rosales, Dávila Rangel, Puñañay Majipo, Zurita Chanta, Vega Pinzón, Vázquez Ruiz, Huanca Azaña, Presente, Valdera, profesor. Huanca Azaña, ¿no? Sí, profesor. Ok. Valdera Chapoñán, Brito Vallenilla, Presente, profesor. Brito Vallenilla Liz Marvi. ok. Del Águila Reaño, Barrera, Vegas Matute, Ayala Prudencio, Roque Ventura, Mucuyua Laiche, Cubas Zárate, Vega Pinzón y Lozada Vallejos. Terminamos ahí. No hay más, ¿no? Profesor Nelibet Ventura. Ventura, acabo de llamar un Ventura hace un ratito. Nelibet Está Ventura Lino. Ventura Lino, sí está registrado temprano. Ya, profesor, gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches. No hay más.
Ahora sí, nos vemos. Chau, chau.